A ver, esa fatiga de media tarde, esa neblina mental que se instala justo después de almorzar, o esa irritabilidad que aparece como de la nada y hace que el final del día sea un verdadero desafío. Y generalmente le echamos la culpa al estrés o a una mala noche de sueño. Pero ¿y si les dijera que la causa real se esconde a plena vista? Justo en la primera decisión que tomamos cada mañana. Quédense en este análisis de razones ocultas para descubrir por qué la comida más importante del día podría ser también la más peligrosa. Y, lo más importante, cómo podemos retomar el control. Bien, entremos de lleno en esto. El detonante de esos bajones de energía de la tarde en realidad se activa muchísimas horas antes, en la mesa del desayuno. Y casi nunca hacemos la conexión. ¿Por qué? Porque los efectos se desarrollan pero tan lentamente a lo largo del día, que la causa original se vuelve prácticamente invisible. Pensemos en esa sensación, ese agotamiento a las 3 de la tarde, la dificultad para concentrarse, incluso esa hambre casi desesperada a media mañana. Todo, absolutamente todo, se conecta con una sola causa que solemos pasar por alto: la primera comida del día. Exacto. Lo que comemos antes de las 9 de la mañana determina, de manera silenciosa, cómo nos vamos a sentir el resto de la tarde. O sea, establece una trayectoria fisiológica para todo el día, ya sea para bien o para mal. Ahora, vamos a desmentir uno de los mitos más grandes, el del desayuno saludable. La verdad es que la idea de desayuno con la que muchos de nosotros crecimos nos estaba preparando, nutricionalmente hablando, para el fracaso. Era más que nada una costumbre cultural que nunca, jamás se basó en ciencia sólida. Los cereales se vendían como combustible y energía, y luego el cambio a las opciones bajas en grasa fue un paso totalmente equivocado, porque se basaba en la idea de que la grasa era el enemigo, mientras que los carbohidratos refinados, bueno, esos se consideraban inofensivos. Miren esto ilustra una confusión totalmente fabricada. Campañas como esta, financiadas por enormes intereses corporativos, fueron las que moldearon la percepción pública. Arraigaron muy profundamente la idea de que un cereal lleno de carbohidratos era la clave para perder peso. Increíble. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente dentro del cuerpo después de un desayuno típico alto en carbohidratos? Bueno, aquí es donde la historia se pone bastante seria. Los carbohidratos refinados del cereal, del pan, del jugo, se descomponen casi de inmediato. Esto lo que provoca es un pico masivo gigante de glucosa en la sangre. Y es especialmente potente por la mañana, porque es cuando el cuerpo está más sensible después de haber ayunado toda la noche. Y claro, esa caída en picada es el mecanismo directo detrás de esa hambre voraz a media mañana, de los antojos intensos de azúcar y de la dificultad para concentrarse. Y esto apenas unas horas después de comer. No es algo normal, para nada, es una consecuencia fisiológica directa. Pero a largo plazo, el daño es aún más preocupante. Estas sobrecargas repetidas de glucosa son como forzar un motor al máximo de revoluciones, todo el tiempo. Con los años, la eficiencia de nuestras mitocondrias, nuestros motores celulares, se degrada, y eso lleva a una fatiga persistente que muchos simplemente aceptan como parte de envejecer. El verdadero peligro, el que no se ve, es este. Cada pico de glucosa impulsa una inflamación crónica de bajo grado. Es como un fuego que arde silenciosamente durante años, acumulando daños mucho antes de que se manifieste como una enfermedad que se pueda diagnosticar. Bueno, ya basta de advertencias. Pasemos a la parte poderosa, a la solución, porque existen estrategias muy sencillas y muy prácticas para aplanar esa curva de glucosa sin tener que tomar medidas extremas. Se trata de tomar las riendas del asunto. Comparemos un desayuno estándar con uno óptimo. El objetivo aquí no es la restricción, para nada, sino construir una comida alrededor de 3 componentes clave que cambian por completo cómo responde nuestro cuerpo. El punto crucial es este. La proteína nos da saciedad, nos mantiene llenos. La grasa saludable nos da un combustible de combustión lenta, duradero. Y la fibra. La fibra es la clave para amortiguar la respuesta de la glucosa y además alimentar a nuestra microbioma intestinal. Pensemos en estas 3 naranjas. Comerse la fruta entera es algo totalmente diferente a tomarse su jugo. La fibra de la fruta actúa como una red, como una barrera física que frena la absorción del azúcar. Es la forma en que la naturaleza empaquetó lo dulce. Ahora bien, al exprimir esas 3 naranjas para hacer un simple vaso de jugo, eliminamos por completo esa red protectora de fibra. El resultado, toda el azúcar llega al torrente sanguíneo casi de forma instantánea, provocando ese pico masivo que justamente queremos evitar.
Y aquí les va el truco más sencillo de todos, y quizás el más efectivo: simplemente cambiar el orden de la comida. La ciencia nos muestra que comer primero las proteínas y las grasas prepara nuestro sistema para manejar los carbohidratos de una forma mucho más eficiente. Aplana la curva de glucosa casi sin esfuerzo adicional. Y finalmente, para poner todo esto en práctica, se necesita algo más que cambiar la comida. Requiere un cambio fundamental en nuestra mentalidad, en lo que realmente significa un desayuno. Hemos sido condicionados para creer que el desayuno tiene que ser dulce, tiene que ser rápido. Pero las poblaciones más longevas del mundo no comen cereal, consumen comidas pequeñas y saladas. El desayuno es la primera comida del día, no el primer postre del día. La salud a largo plazo no se construye con grandes gestos, para nada. Se construye con el efecto compuesto de pequeñas decisiones diarias. Y todo, absolutamente todo, comienza con la forma en que decidimos empezar nuestro día. Una mañana a la vez.